Hola, hola, muy buenas tardes, ¿qué tal amigos de Escenario Deportivo? Como siempre, el gusto enorme de saludarlos. Voy apurado, Alex, porque hoy se me va a ir rápido el día. Se me va a ir muy rápido, así nada más rápidamente, Schalke 04, Real Madrid. ¿Está nervioso? ¿No está nervioso? No, hombre. No, hombre, ¿verdad? 3-1, 6-1, todavía lo tengo presente. No, yo no he hecho el resultado. Esté tranquilo. Dos italianos técnicos, ¿no le llaman la atención de eso? También, no había puesto detalle a eso. Sí, pero no pasa nada, Hernán, aquí estamos. No, yo sé que no pasa nada. Y hoy el programa se va a ir rapidísimo. Pregúnteme quién es favorito para mí. ¿Empate? Le estoy diciendo que me pregunte. Bueno, está bien. ¿Quién es favorito? El Real Madrid. Bueno. ¿No es empate hoy? No. Bueno, saludos oyentes, televidentes, un gusto poder compartir con todos ustedes. Hoy es un programa que se va a ir rapidísimo y ya se van a dar cuenta por qué. ¿Qué dice Memo? Qué fácil, ¿verdad? En un juego donde está el Real Madrid, el Schalke 04, decir cuál es el favorito. Que diga cuál es el favorito de Saprissa de la Liga Saprissa el domingo. Porque muy fácil, si está el Real Madrid, muy fácil. Primero déjeme saludar, buenas tardes a todos, amigos. Aquí estamos, felices de la vida, muy contentos. Don Andrea Aguilar, buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo, buenas tardes a todos los amigos y que nos escuchan y nos observan también. Así que yo le puedo decir quién es el favorito también. Claro. ¿Verdad? Se lo adivino, para usted. ¿Cuál? De ahí, Saprissa. Bueno. Bueno, Hernán, ¿cuál es el favorito? No va a presentar a don Juan Carlos. Se da cuenta, apúrese, por favor. Yo le voy a decir una cosa. No. Ustedes saben que los vaticinios no son para mí, no son vaticinios, no son para mí. Salvo que sea un partido de Real Madrid. ¿Qué les dije del partido Herediano y Saprissa? Sí. ¿Qué dijimos? Sí, ¿qué? No se acuerda ya, ¿verdad? Eso mismo, es el mismo criterio que tengo. Es un partido muy cerrado, muy cerrado. Y vea lo de Alex. Para Alex ese partido no hay que hacerlo. El del Real Madrid, que se lo cuatro. Ya está ganado. No, disculpe. Partido, por favor, que llamen allá. Aquí saben que el que toma esa posición siempre de que para qué jugar esos partidos se llama Guillermo Antonio Ulate. Hay partidos que no hay que hacerlo. El popular Memo. Hay partidos que no hay que hacerlos. Guillermo, ¿quién es el favorito suyo para el domingo? Un momento. Ya yo pregunté primero, ya gané. Vamos ahora a presentar al invitado. ¿Vamos con el tema del día? Sí, vamos de una vez. Vamos entonces con el tema del día. El tema del día. Escenario Deportivo. Y el tema del día nos lleva a lo que el lunes anterior se hizo una presentación oficial. Ya habíamos tenido referencias del mismo cuando conversábamos una noche en Hablemos del Deporte con Justin Campos, y es el Centro de Formación Integral Saprissa. Precisamente tenemos al presidente del Deportivo Saprissa, don Juan Carlos Rojas, aquí en Escenario Deportivo. Así que es un gusto, don Juan Carlos. Sabemos que usted ahí cuando tiene chance, de vez en cuando nos escucha, ¿verdad? Y que le llama muchísimo la atención, sobre todo los criterios de alguno en específico. No voy a decir de quién, ¿verdad? Pero qué gusto saludarlo. Bueno, muchas gracias. La verdad es que un gusto estar aquí. Y sí, este programa, la verdad que me gusta muchísimo. Y cada vez que tengo oportunidad, los escucho. A veces de acuerdo y comparto los criterios de algunos y a veces de otros, pero bueno, eso es lo bonito del fútbol y del programa también. Centro de Formación Integral Saprissa, de esto se venía hablando, hubo un intento hace muchos años, las circunstancias no se prestaron para poderse desarrollar. Es una de las grandes metas que tienen ustedes. Sí, y déjeme contarle tal vez un poquito el contexto, porque va por dos áreas. Por un lado, cuando entramos hace 3 años y medio y empezamos a analizar y a diagnosticar qué es lo que había, nos encontramos con una realidad del fútbol de la primera división, no solo Saprissa, sino en general la UNAFUT, y es que los índices de escolaridad de los jugadores profesionales son mucho más bajos de lo que uno quisiera, menos del 50% alcanzan el nivel de bachillerato. Entonces ya nos encontramos con una problemática. Además, la carrera de los jugadores de fútbol es una carrera corta, con lo cual estos muchachos tienen que estar preparados, si les va bien y llegan, digamos, a los 35 años, para a partir de esa edad haber hecho algunos ahorros y seguir con otra profesión. Otros, por temas de lesiones o temas de desempeño, terminarán antes con su carrera de fútbol. Y si no se han preparado adecuadamente con temas de formación, con temas de una profesión, de temas académicos, la realidad es que están destinados a que no les vaya muy bien en sus actividades post-fútbol. Entonces, ese es uno de los primeros contextos que dijimos, bueno, esto hay que cambiarlo, algo hay que hacer. Y el otro es que nosotros, en
En algún momento pasan aproximadamente 300 niños y jóvenes por nuestras divisiones menores. Eso es la cantidad desde los 10 años hasta los 20 años, aproximadamente 300 jóvenes. Todos los días. Sí, o sea, por año ese es el grupo y ahí se gradúa, entre comillas, un grupo ya que pasa, digamos, del alto rendimiento hacia arriba o la segunda división y otros que ya empiezan, digamos, se suplen y entran a los 9 años. Y de esos, en promedio, entre un 5 y un 10% llegan a jugar con Saprissa. Tal vez otro porcentaje termina en otros equipos, pero digamos que mucho más de la mitad no llegan a desarrollar una carrera, una profesión como futbolista profesional. Entonces nosotros dijimos, si estos muchachos pasan por el Saprissa, nosotros tenemos una responsabilidad no solo de velar por desarrollar jugadores buenos que lleguen a nuestro primer equipo, sino también de dejarles herramientas a la gran mayoría de esos que no van a llegar al Saprissa, pero sentimos una responsabilidad de asegurarnos que tengan una motivación para también estudiar, para sacar el bachillerato, para prepararse, para tener una vida plena. Y entonces vinimos haciendo algunos intentos durante los últimos 2 años, y ahí tenemos a una persona muy valiosa que es Alina Chávez, que es una psicopedagoga que trabaja con nosotros. Y bueno, y al final determinamos que hay un, digamos, un esquema de trabajo con el Ministerio de Educación Pública que se llama una sede educativa empresarial. Y dijimos, vea, lo ideal es tener a esos muchachos, nosotros, con infraestructura propia, todo el día, digamos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, en donde los tengamos entrenando, en donde los tengamos dándole mayor formación de fútbol. Entonces, en las clases también va a haber clases de táctica, va a haber clases de historia de fútbol, va a haber clases de temas de nutrición y la relevancia de la nutrición, para dar algunos ejemplos. Entonces, esos muchachos van a tener más horas cancha, más acceso a temas de fútbol, pero también toda la parte educativa académica, y se les va a dar clases con profesores de primer nivel del Ministerio de Educación Pública. La clase normal. La clase normal, sí. Así es. Y además también metimos a Lina, que nos está ayudando, del Instituto Nacional de Aprendizaje, para el inglés, que el inglés ahora es absolutamente fundamental para cualquier aspiración, sea inclusive fútbol y quieren ir a Europa, el inglés es básico, pero también cualquier otra cosa aquí en el país para que se les abra más oportunidades. Y tenemos entonces un curso de inglés conversacional que vamos a complementar con las clases académicas para ir con el bachillerato y las clases de fútbol. Entonces, los que salgan y lleguen a ser jugadores profesionales van a ser jugadores mucho más integrales, van a haber tenido más horas cancha, más horas aula de fútbol, y un entendimiento más amplio de lo que es la profesión del fútbol. Y los que no... El Ministerio de Educación entonces estará supervisando siempre, ¿verdad? Estará ahí como el ente rector de la educación en nuestro país, pendiente del desarrollo que se den ahí. Sí, así es. De hecho, la supervisión y la coordinación de todo lo que es la materia académica normal, eso es del ministerio. Y ellos lo supervisan, brindan los profesores, ellos son los expertos en eso, y Saprissa no se va a meter a brindar directamente un tema académico en las cosas que le corresponde al ministerio. Lo que es lo académico es el ministerio el que nombra los profesores. Lo que es la parte táctica que es relacionado con el fútbol, es Saprissa el que pone a los... Es Saprissa, así es. Okay. Nosotros tenemos unos cursos lectivos, por ponerlo así, bueno, en realidad todos lo tienen que llevar, pero unos cursos paralelos a toda la base del Ministerio de Educación, que los brinda directamente personal de Saprissa. Y después tenemos lo de inglés, que eso es el INA. Entonces, en realidad son 3 cosas que se complementan para dar una formación integral: fútbol, inglés y toda la parte de bachillerato, con un sueño, con una convicción y una meta muy clara nuestra, que es que el 100% de los muchachos que pasen por las divisiones menores de Saprissa saquen bachillerato, saquen inglés, y eventualmente, ojalá, la mayoría de esos o muchos de esos puedan
obtener título universitario, en donde Saprissa tiene un programa de convenios con universidades para becas, y entonces ofrecer esas becas para que también puedan sacar una carrera. ¿Qué pasa, perdón, Hernán, qué pasa si Andrea Aguilar, que es la gran estrella del tercer año de colegio, es la gran estrella, pero el hombre académicamente no rinde? Vea, tiene que rendir. O sea, para nosotros le vamos a dar igual importancia al tema del avance en la educación formal, llamémoslo así, la parte académica, como en fútbol. Y entonces yo creo que ahí es donde los equipos de fútbol, un esquema como esto es muy bonito, porque demuestra, hay un gran incentivo y motivación para que el muchacho que tal vez no es tan aplicado, estudie, porque si no estudia, si no saca buenas notas, no va a avanzar y no se le va a abrir oportunidades en Saprissa. Nosotros creemos que la disciplina que demuestre un joven en sacar tareas en la parte educativa también dice mucho de qué clase de persona es, máxime si ya queda claro y está bajo el techo de Saprissa de 8 de la mañana a 5 de la tarde y sabe que eso es fundamental dentro de las metas que se establecen, y entonces el cumplimiento de metas es parte para analizar nosotros qué tipo de persona tenemos al frente. ¿A dónde está funcionando eso? Es como un centro educativo, digamos, ¿va de qué? ¿Segundo grado? ¿Primer grado? No, esto No. Por ahora, digamos, Colegio. el que estamos abriendo ahora sí es octavo, noveno y bachillerato por edad. Entonces son 3 clases, son 78 jóvenes en esta primera fase. Eventualmente lo podremos ir expandiendo, pero por ahora son estos 78 jóvenes. Esto está ubicado, nosotros hicimos un convenio con Corporación Pipasa y tomamos el centro que ellos tenían allá en Belén, el centro recreativo, y ahí es muy bonito porque tiene infraestructura de primer nivel. Ahí hay una cancha grande de fútbol, una cancha pequeña, hay una cancha de fútbol 5, hay piscinas, hay oficinas, ya ahí está instalado todas nuestras divisiones menores, y ahí es donde están las aulas. Y además ahí también vamos entonces a expandirnos en el lote contiguo para construir 2 canchas más, y que entonces pueda albergar también a la primera división cuando le pongamos gramilla natural al estadio. Para no entrenar ahí, sino que nada más utilizarla casi que solo para partidos, la de Saprissa. Así es. Los muchachos tienen la obligación, los padres, de llevar a los alumnos hasta el centro educativo. ¿Y de dónde vienen los muchachos? Porque me imagino que vendrá alguno de OCE y vendrá otro de San Carlos. Sí, y por eso quisimos empezar este programa, y en realidad así hemos venido operando. Nosotros no nos gusta traernos y desplazar de sus familias a chiquillos demasiado jóvenes. O sea, nosotros traernos a alguien de muy lejos y que tenga que venirse a la capital de 12 años no lo hacemos. Ya a partir de los 15 años sí sentimos, digamos, que está en una etapa donde pueden venir, y nosotros hemos funcionado ya sea con una casa del Saprissa, en donde ha habido varios muchachos, o con familias que los recibe. O a veces de pronto también se puede venir la familia completa, pero eso a veces es más difícil. Entonces eso por un lado, a nivel de dónde son. Y el tema del transporte, pues sí, eso corresponde a las familias, aunque sí estamos trabajando con un par de empresas que pueda proveer el transporte estudiantil y darle algún tipo de solución, pero por ahora eso corresponde a cada una de las familias. Lo que sí es que esto creo que facilita a como era antes. ¿Tienen que pagar, don Juan Carlos? Vea, nosotros, dependiendo del perfil socioeconómico de la familia, hay un costo para cubrir parte del costo, especialmente de todos los temas complementarios, pero si no puede, por un tema socioeconómico, se le da una beca total o parcial para que no pague nada. ¿Qué pasa si en junio ustedes encuentran un muchacho de esas características y lo quieren ingresar ahí, pero en junio, julio, ya avanzado, digamos, el periodo lectivo? No, ahí lo que haríamos es que termine el año lectivo, el año completo, digamos, en la institución educativa donde ya está, para que empiece con el año completo con nosotros. ¿Ese centro es exclusivo para los jugadores que ustedes han ido seleccionando, que los quieren llevar de alguna manera para que sean después jugadores del alto rendimiento, de la segunda división y de la primera? No es para todos los jugadores.
es para todos los jugadores de las divisiones menores del Saprissa. Para todos. ¿Verdad? Entonces, lo que no es abierto al público en general. Ajá, Esta es una sede educativa empresarial, ese es el modelo dentro del ministerio. Y sí, son para los jugadores nuestros, de nuestras divisiones menores. Todos los que estén en esos rangos de edades que hemos escogido para empezar el programa, que es octavo, noveno y bachillerato por edad. ¿En algún momento han pensado, bueno, esto es hilar muy fino en este momento, pero la gran meta podría ser algún día una universidad Saprissa? Pues, vea, yo no lo descarto, puede ser, lo que ahí uno tiene que ver es cuál es la mejor manera, o sea, qué es lo que uno hace bien y qué es lo que otros hacen bien y unir esfuerzos, ¿verdad? Pretender que uno entre al, entre comillas, negocio, a desarrollar las capacidades de una universidad, eso no es tan sencillo. Ya hay universidades que se dedican a eso, entonces cada quien a lo suyo, pero sí hacer un convenio mucho más fuerte, acercarnos a alguna de las universidades y hacer algo, digamos, diseñado más para futbolistas. Yo creo que eso no es algo que descartamos y puede ser una eventual etapa. Alina Chávez es en la parte administrativa, le entiendo, ¿verdad? Que manejará todo lo que es la organización. Y en la parte deportiva, ¿quién es la gran cabeza? Sí, bueno, sí, efectivamente en la parte, llamémoslo así, de coordinación académica es Alina Chávez, que es psicopedagoga, y ella es el vínculo nuestro con el Ministerio de Educación. Y en la parte deportiva, pues eso cae sobre las divisiones menores. Bueno, Justin Campos como gerente deportivo es el responsable final y él fue de los artífices de este tema, el que empujó muchísimo para que lo hiciéramos ya y cree en el proyecto, obviamente. Así que ahí pues obviamente Justin tiene mucho mérito, Alina también. Y bueno, y además va perfectamente con 3 de los 5 ejes de Horizonte Morado del Plan Estratégico Saprissa 2020, con el tema de responsabilidad social, el tema deportivo y el tema de infraestructura. Y entonces está Justin y dentro de la coordinación de divisiones menores está Randall Rowe. Don Juan Carlos, Ale le preguntó por si el estudiante va a fallar en la parte académica, pero es un buen jugador. Si es a la inversa, si es un excelente estudiante, pero ya no le llegó la otra parte, ¿qué se hace en ese caso? Sí, bueno, primero nosotros no vamos a quitar a nadie en medio de un año lectivo. De un curso, sí. ¿Verdad? Entonces, que termine el año completo, o sea, si a alguien decimos, no, ya no está para que sea jugador nuestro, o se lesiona de pronto, y decimos, bueno, ya no va a tener oportunidad y estamos en marzo, ese joven va a terminar el año completo hasta noviembre. Ahí. Y eventualmente, pues ya ahí sí, entonces busca las alternativas de continuar la educación en otro colegio, porque esto está guiado pues para los futbolistas nuestros, pero jamás pretenderíamos que en medio de un curso quitar a alguien, ¿verdad? ¿Ustedes qué quieren? ¿Un jugador a tiempo completo o un estudiante a tiempo completo? ¿Cuál es la prioridad? Vea, lo bonito de esto es que, como mencioné al principio, que ataca o abarca las dos cosas, ¿verdad? Entonces, a los que al final de todo ese gran embudo y ese gran filtro que es las divisiones menores de un equipo, en donde por año podrán estar debutando 2, 3 jugadores con el primer equipo, esos jugadores que sí llegaron, no me cabe la menor duda de que van a ser mejores jugadores, porque además esto nos permite, o sea, un mejor uso de la infraestructura. ¿Qué pasa hoy? Cada quien va a sus escuelas, sus colegios, a las 3 de la tarde, cuando salgan, se van rapidísimo, todos se desplazan de todos los colegios o escuelas que hayan en la meseta central para llegar a Belén al centro de entrenamiento. Llegan casi que sin comer, a las 3:30, todos los grupos al mismo tiempo, solo tenemos cancha y media. Si tuviéramos 10 canchas, no importa, llegan los 300 y en los diferentes momentos, pero no hay un uso tan bueno de infraestructura. Esto ahora nos permite, durante el transcurso del día, planificar mejor el uso de la infraestructura, el uso de la cancha, complementar las horas ideales para entrenar, con también, obviamente, las horas para el estudio,
Y entonces al final vamos a tener más horas cancha que antes. Va a haber entre un 50% y un 100% más de horas cancha, y además va a tener horas aula de fútbol, de táctica, de estas otras cosas. Entonces cuando el jugador llegue a ser profesional, sin duda alguna va a ser un mejor jugador desde ese punto de vista integral. Y los que no, van a salir con su título debajo del brazo y con su inglés. Entonces se ayudan las dos cosas mutuamente. A nosotros nos sirve que el jugador sea más aplicado en la parte académica, porque además estamos administrando bien los tiempos de ese joven para que pueda cumplir las dos cosas de la mejor manera. Está claro que ustedes no van a firmar al buen estudiante, porque el estudiante podría ser regular, no necesariamente tiene que ser bueno, pero sí van a firmar al buen jugador. Si aparece ese Maradona o ese Pele Tico, ¿cómo hacen para correr hacia donde los padres? ¿Cómo harían ese movimiento para que no se les escape? Bueno, es que eso no va a cambiar, ¿verdad? Nosotros tenemos un departamento de visorías en donde estamos constantemente viendo en todo el país jugadores que nos puedan servir y que queramos llevar a nuestras divisiones menores. Eso lo vamos a seguir haciendo. Y ahora más bien yo creo que tenemos algo interesantísimo, un valor agregado que ofrecerle a ese joven y a los padres también, ¿verdad? Y decirles, vea, esto, dos cosas, si el sueño suyo como padre de familia es que su hijo sea un jugador profesional, y además, seamos claros, hoy en día todos sueñan y todos creen que el hijo no solo puede ser un jugador profesional en Saprissa, sino que va a ir a jugar a Europa, ¿verdad? Bueno, esto que le estamos ofreciendo le da muchísimo más herramientas para que cuando dan ese paso, si tienen el potencial de darlo, estén mucho mejor preparados para darlo, y además aumentar la probabilidad de que puedan hacer eso, porque, seamos claros también, hoy en día, cuando los equipos en Europa ven los jugadores que quieren llevarse, están viendo jugadores en todo el mundo, o sea, la oferta es amplísima. Y cada vez más jóvenes. Cada vez más jóvenes. Estamos compitiendo con jugadores en África, en Asia, claramente de Sudamérica. Y bueno, y si un jugador no solo es bueno, porque jugadores buenos hay muchos, puede alguien estar viendo 20 jugadores que todos son parecidos, pero si de pronto en eso ven que es un jugador que ha completado sus estudios, que habla buen inglés, que se expresa bien, que ha tenido, digamos, esa inteligencia emocional e integral a nivel de fútbol y fuera de él, bueno, Celso maneja argumentos no tácticos. Claro, entonces eso es una ventaja competitiva para el jugador. Entonces creo que esto es algo muy bonito para los padres que sueñen con que sus hijos sean futbolistas, porque probablemente eso, cuando uno habla con los padres de familia de jóvenes que están en las divisiones menores, eso es lo primero que tienen en mente, y lastimosamente el tema de educación queda de segundo. Sí. Entonces aquí es algo, siga soñando en eso, está bien, pero la educación va a ir de la mano y va a potenciar lo otro. Celso Borges, en una conferencia de prensa, nos decía, Leo, en el Mundial contestó en 3-4 idiomas, y eso le dio la vuelta al mundo. La pregunta, eso como parte para decirle, darle la razón en ese sentido. De inicio, ¿cuánto están invirtiendo, don Juan Carlos? ¿Cuánto está invirtiendo el Saprissa? Bueno, nosotros hemos invertido y estamos invirtiendo aproximadamente $1.1 millones en nuestras divisiones menores. Ese es la inversión y el gasto anual que hace el Deportivo Saprissa en las divisiones menores. Eso incluye un montón de cosas, eso incluye los entrenadores, los costos de traslado, temas médicos, temas de hidratación, la segunda división, en donde los jugadores de la segunda división tienen un salario mínimo. Eso incluye muchas cosas. También ya en el presupuesto de este año, eso incluye los gastos del centro de entrenamiento y del centro de formación integral. Y bueno, es parte de todo eso. Estamos además invirtiendo en las 2 canchas nuevas que está contiguo a este centro. Pero bueno, eso va dentro de eso. Lo bonito también, y me parece que lo que estamos haciendo es accesible para otros clubes, es que esto es un esquema, digamos, la parte académica
un esquema que tiene el Ministerio de Educación Pública, que se llama una sede educativa empresarial. Y entonces el ministerio aporta los profesores. Ya. Entonces esto es algo que en realidad yo creo que otros equipos... ¿Y el modelo deportivo aquí lo copian? Digamos, de las clases. Eso me imagino que se fijaron en algo, en alguien. Sí. Nos fijamos en diferentes esquemas que hay en otros lados. Por ejemplo, el Pachuca. El Pachuca creo que ha sido pionero en el tema está la Universidad del Fútbol, ¿verdad?, que tienen ahí en Pachuca. Está el tema de clases. O sea, el Pachuca tiene algo impresionante allá, porque construyeron toda una infraestructura. La Universidad del Deporte, creo que llama. La Universidad del Fútbol, creo. O del fútbol, sí. Del fútbol, sí. Y ahí inclusive es un colegio abierto al público. O sea, y ahí es una fase, bueno, y con muchísimo más poderío económico. Entonces hemos visto diferentes opciones, pero tampoco es reinventar la rueda. Aquí son cosas, y la fase 1 son cosas básicas, ¿sí?, de temas tácticos, temas, como le digo, de nutrición, la importancia de la nutrición, la importancia de digamos, aspectos físicos, temas de comunicación. Entonces, cuando llegan a ser futbolistas profesionales, el tema de la comunicación, tema de derecho deportivo, vamos a dar derecho deportivo, y Fausto, por ejemplo, va a estar dando clases de derecho deportivo, que ellos entiendan bien el tema de los contratos, el tema de las transferencias, derechos de formación, derechos y obligaciones con agentes, ese tipo de cosas. Entonces ellos van a llegar con muchísimo más herramientas para, digamos, a la hora de ser futbolistas. Usted hablaba del tema de las lesiones, don Juan Carlos. Va a ser muy difícil porque no hay como una relación directa, ¿verdad? Laboral, jugadores, patrono, por ejemplo. Si un futbolista del Saprissa en esta condición estudiando sufre alguna lesión o algún contratiempo médico, ¿qué sucedería en ese caso? ¿Cómo se respaldaría? Bueno, vamos a ver, ya de por sí nosotros, digamos, y las lesiones principales obviamente suceden en la cancha, ya eso es algo a lo que hoy estamos expuestos, ¿verdad? Y bueno, para eso obviamente nosotros tenemos los seguros del caso, incluyendo pues los seguros de... ¿Tienen la clínica privada también ustedes a Saprissa? Tenemos la clínica pues para cosas básicas, y ya cuando requiere intervenciones quirúrgicas, pues también nosotros tenemos todo tipo de convenios, y entonces en ese sentido estamos respaldados pues con los seguros del caso, y en ese sentido no va a ser también tan diferente de lo que ya venimos manejando. El nombre completo es entonces Centro de Formación Integral Saprissa. Ahí estamos de acuerdo. Es correcto. Ahora lo vemos. Se puede ver el cemento y la varilla, como decía un expresidente de un equipo de fútbol. Pero ¿cuánto llevó esto para que ya comience a andar? ¿Cuánto se llevaron en este asunto? Yo diría que prácticamente un año, ¿verdad? Desde la conceptualización, porque nosotros... Rápido trabajaron, más bien. Bueno... Sí. Primero decir que desde hace 2 décadas. Sí. Vea, sí. La problemática nosotros, y la que comenté, casi que desde un inicio la vimos. Y al principio, hasta hace un año, ¿verdad? Los primeros 2 años de Horizonte Morado, estuvimos viendo varias maneras de cómo entrarle, cómo atacar ese problema, y teníamos convenios también, inclusive con el ministerio. La Fundación Saprissa trabajó con el ministerio y con UNAFUT para que hubieran unos clases especiales para bachillerato por madurez, y de hecho varios de nuestros jugadores y de jugadores de primera división ya se han graduado de bachillerato por madurez para la primera división con ese esquema también. Y ahí hay una problemática muy clara en el tema de educación, que es que cuando se salen ya de su clase y de su edad y dejan atrás 1 año o 2 años, la reinserción a la educación formal es muy difícil, y entonces aunque hay herramientas complementarias como clases específicas para sacar el bachillerato por edad o por madurez, no es lo ideal, jamás va a ser el mismo tipo de educación. Entonces, dentro de esta planificación dijimos, es vital abordar el tema lo suficientemente temprano para que no se salgan de su edad en el avance, digamos, de las clases académicas del ministerio. Y bueno, ahí es donde dijimos, si lo hacemos nosotros, si tenemos más grado de control sobre qué están haciendo estos muchachos de 8 a 5, y los motivamos casi, entre comillas, obligatoriamente a que sí, para jugar fútbol, para que usted sea parte del Saprissa y sueñe con eso, tiene además que estudiar. Tal vez a usted no le guste la matemática,
y no se motiva porque usted le está poniendo todos los huevos a la canasta del fútbol. Pero si tiene que tener la matemática para ser futbolista, bueno, yo creo que vamos a tener muchos más jóvenes que van a estar estudiando matemática. A veces parece, don Juan Carlos, que hay facilidades para abrir escenarios para la educación, que podría ser más difícil que los estudiantes, cuando se presenta la deserción, que es más difícil que ellos regresen a ubicarse en ese camino, que no que se inicie. En este caso, ¿o no le parece que a usted, el Ministerio de Educación, o a ustedes le dio facilidades para este tema, ¿verdad? Y que con el gancho del fútbol, como usted lo decía, podría ser más sencillo recuperar gente? ¿Usted ha pensado en que tal vez están los que inician, pero podrían estar los que haya que recuperar? Sí, bueno, y de hecho, nosotros, uno de los cursos que tenemos ahora es el de bachillerato por edad, y ese es en donde alguien que ya se salió en algún momento, que los podamos recuperar. Entonces, efectivamente, parte de lo, digamos, de esta iniciativa es asegurarnos que no quede gente atrás. Y bueno, este esquema también del ministerio que nos ha facilitado es un esquema que ya existe. Aquí no se está inventando algo específico solo para Saprissa. Esto lo tienen con diferentes. Me parece que es algo que el ministerio aprobó, autorizó en 2012. El esquema que se llama Sede Educativa Empresarial. Y es cómo hacer llegar la educación, cómo acercarla más. Y lo cual me parece fabuloso, porque no cabe la menor duda que el factor principal de un país, de una sociedad, de una familia, que determina el éxito y la felicidad es la educación, ¿verdad? Como yo le decía a los muchachos el lunes, está bien, sueñen con jugar en el Estadio Saprissa, sueñen con ser campeones, sueñen, ¿por qué no?, con jugar en el Santiago Bernabéu. Y qué bonito soñar con hacer un gol. Pero sueñen con la educación, porque más que la felicidad de un gol específico, de un trofeo, la felicidad que les puede dar por el resto de sus vidas, el sentirse pleno, el que se les abra las oportunidades del mundo entero, se los va a dar la educación. Y entonces eso es muy importante, y a veces cuando uno es muy joven no está pensando en eso, está pensando en ser futbolista, o está pensando en que tiene todo el mundo por delante. Se podría limitar mucho la capacidad de un jugador, don Juan Carlos, si no se le lleva de la mano con el estudio, o al contrario, se amplía muchísimo más la capacidad de él en el terreno de juego con una academia más desarrollada. A mí no me cabe la menor duda que los jugadores que pasen por un programa integral van a ser mejores jugadores, y van a tener una formación muchísimo más amplia, inclusive con el uso del lado izquierdo y del lado derecho del cerebro. Claro. El tema de la matemática por un lado, pero la creatividad también por otro lado, la disciplina también, la disciplina de tener que entregar tareas, que hacer diferentes cosas, eso aplica para la cancha. Entonces, el que pueda mostrar trabajo y disciplina en cosas que le amplíe, digamos, las perspectivas de la mente, eso se va a ver reflejado, ni siquiera indirectamente, de manera directa, en cómo alguien se desarrolla en la cancha también. Entonces, yo creo que los frutos de esto se van a empezar a ver. No es algo de plazo inmediato, pero sí a mediano y largo plazo podemos ver un avance importante. ¿Cuánto debería cancelar un padre de familia? En este momento me pongo en lugar de un padre de familia que tiene un muchacho en 9º año, que lo quiere inscribir ahí, que lo quiere meter al Centro de Formación Integral Saprissa. Ustedes tienen las condiciones suficientes para darle estudio en cualquier colegio privado, es decir, de los importantes privados. Ustedes le hacen un estudio y consideran que no amerita, por su situación económica, no amerita una beca, pero que sí, por las condiciones deportivas, puede estar ahí. Entonces, que no hay una ayuda. ¿Cuánto debería cancelar más o menos ese muchacho o esa familia? Sí, bueno, y primero también para aclarar un tema, no es totalmente obligatorio
el que estén estudiando dentro del Centro de Formación Integral para ser parte de Saprissa. O sea, si llega un padre y dice, no, yo tengo a mi hijo en un colegio que estoy muy contento de primer nivel y no lo quiero sacar de ese contexto, bueno, no le vamos a decir entonces hasta luego. Más aquí lo importante es que esté estudiando, eso es lo principal. Ahora, si hay temas logísticos, que entonces lo importante va a ser que ese niño o ese joven se pueda acomodar a los horarios de entrenamiento. Entonces sí va a haber por un reto logístico, ¿verdad? De que a donde está, bueno, pueda tener la facilidad de llegar al centro de entrenamiento y acomodarse en los horarios. Entonces eso es importante. El tema de los costos, eso va principalmente por todo lo que es los costos complementarios, ¿verdad? No tanto la parte académica que provee el ministerio. Y vea, se lo puedo mandar, le quedo mal con el dato exacto porque lo que tenemos son los promedios, pero los promedios ya incluye el porcentaje amplio de becas parciales y totales. Entonces, antes de decirle un número que no sea el correcto, mejor se lo paso después con mucho gusto. Fíjese que una vez que el Saprissa se metió en un asunto de bienes raíces o algo así, un lote que quedaban a la abuela, ¿verdad? Fue así, Sideriza. Sideriza. Entonces la gente reclamó y decían, pero esto es un equipo de fútbol, no es una cuestión de bienes raíces. Pensando en que, por supuesto, hay una responsabilidad social corporativa. Ojalá que todas las empresas de este país estén obligadas a asumir eso. Pero entonces estamos de acuerdo en que esto tiene que sostenerse por sí solo en la parte económica y hasta dejar un poquito más. En eso estamos de acuerdo, don Juan Carlos. Absolutamente, Sí. se tiene que... O sea, yo creo que todo lo que uno hace en la vida... No es una obra social del Saprissa, no, hasta le puede dejar al Saprissa. Bueno, es una obra social, digamos, sí, claro, responde a un aspecto importante de la sociedad y de la educación, pero también está la parte de que genere dividendos e ingresos. Sí, lo que pasa, vea qué interesante esa pregunta, porque además nos la hacemos nosotros también en la Junta Directiva. Nosotros invertimos, como le decía, poco más de $1 millón en divisiones menores. Obviamente, el cobro simbólico que se le hace a estas familias cubren ciertos costos a los que puedan pagarlo, a los que no. Pero eso es un porcentaje súper pequeño, o sea, menos de un 3% o 2% de todo este costo que le digo yo de las divisiones menores. La gran pregunta que uno se hace es, ¿a dónde está la rentabilidad de la inversión de las divisiones menores? En general, ¿verdad? Y entonces ahí hay una rentabilidad social, hay una rentabilidad económica, y hay que combinar ambas. Nosotros cada vez le damos más peso a la rentabilidad social. Las divisiones menores tienen una rentabilidad amplia, digamos, de mediano y largo plazo, que incluye el jugador que llega a la primera división e incluye eventualmente los jugadores que se transfieren al exterior. Entonces la rentabilidad de las divisiones menores la vemos durante un plazo de tiempo, digamos, con parámetros que pueden decir, ok, Saprissa tiene ingresos de transferencia de jugadores de tanto. La primera división de Saprissa logra subir a jugadores jóvenes en vez de tener que ir a traer a extranjeros o a otros con salarios más altos o pagos de fichaje, y entonces esa inversión de más de $1 millón en divisiones menores nos da la posibilidad de desarrollar esos jugadores y eventualmente venderlos a algunos o otros que hagan una carrera larga con el Deportivo Saprissa. Entonces vieras que no es tan sencillo tener una rentabilidad directa asignada a las divisiones menores, pero dentro de un total sabemos que es fundamental en el modelo de negocio nuestro y en el modelo social también. Porque, ¿qué le digo? Alguien podría decir, una parte teórica, ¿y por qué ustedes no cierran las divisiones menores? Tienen $1 millón en la bolsa y compran a cualquier jugador que quieran de Costa Rica o de Centroamérica y aún así les sobra plata. Cuidado, y no es más rentable eso. Pero jamás haríamos eso, porque yo creo que hay una responsabilidad del Saprissa también en el fútbol nacional, ¿verdad? ¿Qué le pasaría al fútbol si uno de los equipos importantes no invierte del todo en esas divisiones menores, que tiene al final un impacto de mediano y largo plazo? Y el tema de la educación, ni se diga, ¿verdad? Por eso es que Saprissa tiene como parte, digamos, de nuestra filosofía, el tema de la responsabilidad social.
todas las empresas lo deberían tener, y la responsabilidad de la educación es de todos. Empieza por los padres de familia, pero empieza por las empresas con sus colaboradores, y bueno, aquí no es Saprissa el que está metiéndose en el tema de la educación, para eso está el ministerio, pero sí estamos haciendo un convenio para poder hacerles llegar esa educación. Ya que estamos hablando de educación y demás, ¿tiene examen de grado el Saprissa el próximo domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Nacional? No. Yo, por un lado sí, por otro no. O sea, yo creo que siempre que hay un clásico, como lo he dicho yo a veces, o sea, sea en la cancha abierta de Puriscal, por decir algo, si es un clásico, ambos lo quieren ganar, y ambas aficiones el día siguiente van a criticar si se perdió o a estar muy felices si se ganó. Entonces, sea cual sea el contexto, hay una responsabilidad en un clásico, ¿verdad? Y no puede uno quitarse o desmeritar la relevancia de un clásico, ¿verdad? No podemos aquí decir, no, ese partido no importa. No, claro que importa. Pero también, por otro lado, estamos en la fecha 7, 8 del torneo, queda muchísimo por jugar. 3 días después tenemos un partido clave en una serie de muerte súbita. Entonces, pues sí, es muy importante el clásico, pero no es la final. El torneo no se acaba el domingo. Ya que Alex ya dio el golpe de timón, pues vamos a seguir con ese timón. Para usted, ¿qué es un equipo alterno? El Saprissa tiene un equipo alterno, y de acuerdo con eso, debería de jugar ese domingo con un equipo alterno. Vea, cuando yo veo los jugadores que podrían jugar el domingo, no sé si es un equipo alternativo o no. Cualquiera de esos perfectamente puede ser titular y ganarse la titularidad en algún momento, o han sido titulares también en algún momento. Entonces, creo que Justin ayer también lo aclaró, no es que vamos a ir a poner el alto rendimiento. La cantidad, además, filosóficamente, la cantidad de jugadores que Saprissa tiene en la primera división no son tantos. Nosotros hemos tomado la filosofía de que queremos más o menos 20 jugadores de cancha, más los 3 porteros. Además, tenemos varios lesionados. Entonces, la cantidad de jugadores disponibles de la primera división, y de nuevo, Justin no va a llegar a poner jugadores del alto rendimiento, son más o menos 17 jugadores. Entonces, algunos van a estar también presentes el miércoles siguiente contra el América. Y todos los que jueguen, para mí, son jugadores que están en capacidad para ser titulares en el Saprissa, y lo pueden ser en el futuro o lo han sido en el pasado, con lo cual creo que se le ha dado mucha relevancia al tema de que si es un equipo alterno o no. Como que le gusta a Justin, ¿verdad? Picar antes de los clásicos en conferencias de prensa. No sé si sus declaraciones van enfocadas en eso, don Juan Carlos, a picar, a moverle, a ponerle pimienta a los juegos ante la Liga Deportiva Alajuelense, fuera de la cancha. Vea, yo creo que Justin... Son estilos. Sí, y a la gente le encanta hacer, digamos, lo que dice Justin, ampliarlo, ¿verdad? Y porque tal vez se ha hecho una reputación de que le gusta ponerle esa pimienta. Aquí la pimienta, entre comillas, creo que la empezaron del otro lado hace unos días también, con unas declaraciones de Raúl Pinto que no sé si venían al caso en aquel momento, ¿verdad? Entonces, yo ayer lo que escuché de Justin era una respuesta, más que todo, a cosas que se habían dicho antes. Pero ¿Saprissa necesita la liga como la liga necesita el Saprissa, o no, Juan Carlos? Sin duda alguna. Ok. El asunto es, hemos tocado el tema en escenario deportivo de que está costando llevar gente al estadio. Sí. ¿Verdad? Que no es fácil. Entonces tiene que haber una comunión ahí de alguna forma para ver de qué manera se lleva gente al estadio. Mandando mensajes así hace que la gente vaya al estadio. ¿Mensajes cómo? Eso, por ejemplo, un equipo alterno, o va a cuidar algunas figuras en un clásico donde si Saprissa cae derrotado, yo no sé cómo lo recibiría el sapricista. Más que la liga, es un clásico. Yo sí sé, nadie lo va a recibir bien si se pierde un clásico, claro. Cualquiera de las dos aficiones. Y yo creo
vea, Justin no dijo que iba a poner un equipo alterno. Dijo que de pronto iba a alternar algunas figuras y después trató de aclarar que no es que va a poner al alto rendimiento y que cuáles pueden ser esas figuras alternativas que podrían jugar. Jugadores como Gabriel Badilla, jugadores como Marvin Angulo, como Minor Escoe. Ariel habló de Ariel Rodríguez. Ariel Rodríguez, o sea, Manfred Russell. Yo no sé si ese es un equipo alternativo. Tal vez es un equipo diferente al que jugó contra Heredia. Que ha jugado todo el torneo. Diferente al que ha jugado todo el torneo. Bueno, por eso, pero son figuras importantes que además yo como aficionado también me ilusiona ver a Minor Escoe, me ilusiona ver a jugadores que están en plena capacidad de ir y ganar ese partido. Entonces, de nuevo, yo creo que se le hizo mucho a que sea un equipo alternativo. Se va a rotar algunos jugadores, pero los que pueden estar en la cancha el domingo son jugadores de primerísimo nivel, con condiciones plenas para ganar el partido y con una convicción absoluta de que le vamos a dar la importancia del caso para ir y ganar un clásico. Entonces creo que ese es el enfoque que se le tiene que dar. Y además, con eso que usted decía de llevar gente al estadio, yo quisiera que el domingo el estadio esté lleno, de verdad, porque yo creo que la solidez y la salud del fútbol nacional se tiene que ver reflejado, ojalá con gente yendo a todos los partidos, y nada más bonito de que en un clásico, en un estadio nacional, sea taquilla nuestra o no, esté lleno. Mira, de pronto le da uno un poquito de envidia si es una taquilla gigantesca, pero en buena hora. Yo quisiera que el fútbol esté bien, y para que el fútbol esté bien tienen que estar los estadios llenos, no solo el Saprissa. Vea qué curioso con Justin Campos, siempre tiene que aclarar lo que dice, como que es la constancia, nunca la pega, bueno, entre comillas, de primera, siempre viene una segunda parte, Este asunto de que la Liga y Saprissa, yo no creo en la amistad entre los equipos. Yo sé, lo he escuchado. Me parece que esa amistad está pegada con alfileres cada vez que llega un clásico, todavía con mucho más razón. Pero sí se puede mantener una buena relación, digamos, entre comillas, don Juan Carlos. ¿No le parece a usted, ya por tercer tema, que esto de la asistencia a los estadios debería ser como, hemos dicho, que vaya a revisión técnica y que se arregle, que se mejore en general? ¿Qué piensa usted de eso? Absolutamente. Yo creo, vea qué interesante el tema de la asistencia. Y no tengo el dato específico en la cabeza, pero nosotros entramos en 2011. Me acuerdo que por 3 torneos seguidos, la UNAFUT rompió récords históricos de asistencia. O sea, los años 2012, 2013 y la primera mitad de 2014 fue récord no solo para Saprissa, para toda la UNAFUT. Y Saprissa ni se diga. Nosotros pasamos de promediar, vea qué interesante, en los 9 años de Vergara, el mejor torneo corto, que fue en 2000, a nivel de asistencia, fue en 2006. Luego del Mundial de Clubes, luego de Saprissa bicampeón o tricampeón, se promedió 7,000 personas en el estadio, incluyendo socios, boletos vendidos, palcos. 7,000 personas. Y después esa cifra fue bajando. Además, tuvimos un torneo, lo cual me parece increíble, que promediamos como 2,000 personas en el estadio. Creo que fue en 2010. Nosotros, 2012, 2013 y la primera mitad de 2014, promediamos más de 10,000 personas. Sin ser campeón de Saprissa. Sin ser campeón. Y fue algo impresionante, o sea, más que el récord anterior en promedio. Entonces, y también ese fenómeno, o sea, Saprissa estuvo a la cabeza, pero en otros estadios también sucedía y venía muy bien. El torneo pasado fue muy malo, es una realidad. Y mejoró con la final. No, al final los números de Saprissa fueron muy buenos porque la semifinal contra la Liga y la final nos compensaron el resto del año, o sea, el resto del torneo, y los números fueron fantásticos. Pero si no hubiera sido, o sea, nos gusta ver la temporada regular, y a nivel de temporada regular fue muy malo. Con Brasil 2014. Con Brasil 2014. Ahora, yo le daba un peso muy, muy alto a que el torneo no se planificó bien a nivel de fechas. Empezó un 17 de agosto en vez de haber empezado, por ejemplo, un 25 de julio, que fue hace 2 años. Además, no se planificó que venía un CAF y se tuvo que posponer 4 partidos.
Y entonces Saprissa tuvo, de los 11 partidos casa, 7 miércoles. 7 miércoles. Y los miércoles a la gente no le gusta ir al estadio, mucho menos en el invierno. Y entonces la UNAFUT, a la hora de hacer un calendario, tiene que tomar en cuenta esto, porque son temas económicos. Y después vemos y nos ponemos a ver cómo tenemos tantos miércoles. Y nos ponemos a ver todos los equipos y resulta que habían 2 equipos que solo tuvieron un miércoles y 10 domingos. Otros tuvieron 2, 3. Saprissa fue el que más miércoles tuvo. Nos sacamos la rifa, o sea, ¿verdad? Usted se refiere a que los equipos jugaban miércoles pero de visita. Claro, jugaban miércoles de visita. No les correspondió hacer casa miércoles. Bueno, entonces, prácticamente no perdieron. a la hora de hacer el calendario, ¿verdad? Y es algo que yo he hablado con este comité director, no tiene que ser simplemente que todo se rife. Si uno ve los calendarios en Estados Unidos o en otros lados, de pronto hay ciertas cosas que se toman en cuenta para acomodar, intereses de la televisora, claro, intereses económicos, cierta equidad, porque no puede ser que a uno le toque 5 miércoles y a otro 1. Y este fue Saprissa, pero el próximo puede ser un equipo que las taquillas sean mucho más importantes y diga, porque Saprissa solo tiene un miércoles y yo tengo 5. Entonces hay que hacer una serie aleatorio. Eso fue aleatorio, así es. Pero ahí es donde uno tiene que poner ciertos parámetros para asegurarse temas económicos, igualdad, ¿verdad? Y eso yo espero que para el próximo torneo se haga. ¿Esperan con el América el récord histórico del Saprissa en recaudación? Si se vende el 100% sería el récord histórico. Parecido, digamos, llegándole y tal vez pasando un poquito a lo que fue la final del torneo de verano de 2014. La final del torneo de invierno 2014, un par de localidades pusimos los precios un poquito más bajos y entonces estuvo como un 3-4% menor. Si se vendiera la totalidad de la América podría ser récord. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería el total si se vende? Por encima de 190 millones. ¿Y cómo anda la venta? Estamos en 135 millones, 140. Me da la impresión de que sí van a lograrla. ¿No pensaría uno que quede un espacio ahí en ese estadio, don Carlos, para enfrentar al América? Yo creo que no, y yo espero que no. Es un partido que indistintamente, y el Saprissa además en el torneo nacional no nos está yendo mal. De hecho, tenemos un partido menos y 2 puntos menos que el líder. Si ganamos el domingo, bueno, habrá que ver el partido de hoy de reposición de la Alajuela, pero dejando eso de lado, si ganáramos el domingo estaríamos de primeros. Pero indistintamente de que estuviéramos de octavos, un partido como el de la América trasciende eso. Y además venir a tener aquí en Costa Rica un equipo como ese aquí en un cuartos de final, creo que es para que el estadio esté a reventar, además sabiendo lo importante que es y el factor que juega el estadio Saprissa con un rival ya ha quedado demostrado, y si ese estadio está a reventar, vea, puede venir cualquier equipo del mundo que Saprissa tiene un chance de ganar. Y ese partido por sí solo vale más de 200 millones, porque si termina pasando la clasificación, ¿verdad? Si terminan avanzando a la siguiente ronda, perfectamente le puede tocar un equipo nacional, ¿verdad? Le podría ser incluso una taquilla superior. Sin duda alguna, y eso es maravilloso para Saprissa. Y vea, y bueno, los números de Saprissa, además, son absolutamente públicos. La gente se puede meter, si alguien quiere ver los estados financieros, que se meta a nuestro sitio web y ahí los publicamos. La verdad es que pocas empresas, o creo que no hay ninguna empresa más pública que Saprissa. Entonces esto uno lo habla como muy abiertamente. Alguna gente podrá decir que Saprissa está haciendo toda esta plata. El compromiso, y me gusta complementar lo que acabo de decir con esto, todos los dineros del Deportivo Saprissa van a reinvertirse. Aquí Horizonte Morado no ha sacado ni un 5, es más, hemos metido dinero y no vamos a sacar ni un 5 o nunca o en muchísimos años. Y entre más taquillas hayan, entre más compromiso, digamos, de la afición, yo le digo a alguien, usted va al estadio, le aseguro y le garantizo que ese dinero que usted deja en Saprissa va para mejorar el estadio, va para tener una planilla más competitiva, va para programas como el Centro de Formación Integral. Entonces, ojalá sigamos teniendo ese éxito en taquillas, porque va a acelerar el proyecto dentro del Plan Saprissa 2020 que tenemos de reinversión. Hasta el América, sí, para ir con algunas preguntas. Hasta la América piensa meter cerca de 80,000 personas en el Azteca para cuando reciba el Saprissa. Llenarlo no sé si será tan fácil, 105,000 personas, pero... Nada más, André, y con esto de la agenda del fútbol nacional.
¿verdad que a uno le parece que ese clásico no debería estar ahí? Al margen de qué equipo fuera local, digamos, es como subir el Chirripó después para correr una maratón. ¿Qué hace el clásico ahí antes de esos dos partidos tan importantes para la Liga y Saprissa? Entonces... tema de calendario que comentaba. Alguien podría decir, ¿en qué los tengo? ¿Qué están haciendo? Vean, totalmente de acuerdo, 100%, y por eso vuelvo yo a que no puede el comité de competición, el comité director simplemente decir, vamos a rifar el calendario y que dé lo que dé, y entonces no es culpa mía porque fue rifa. No, creo que hay que ser mucho más estratégicos a la hora de calendarizar. El calendario de un torneo, vea, es importantísimo, mucho más importante para la salud del fútbol, tal vez de lo que la gente se imagina, ya cuando empezamos a ver temas como estos. Como el tema de los miércoles, como el tema de que no sea, y me acuerdo hace 3, 4 años que ni siquiera se ponía como parámetro que hubiera partidos casa, afuera, casa, visita, ¿verdad? Que sonaría muy lógico, pero me acuerdo que quedó una rifa y a veces varios equipos, creo que Cartago tuvo 4 partidos casa seguidos, ¿verdad? Hace como 3 años. De ahí, eso... no funciona porque la gente no tiene la billetera para ir tantas veces seguidas a partidos casa. Entonces hay que tomar en cuenta muchas cosas para asegurar que el calendario sea lo más saludable desde el punto de vista deportivo y económico para el torneo. Vamos a darle la oportunidad a los aficionados, ¿verdad? 3 llamaditas para que don Juan Carlos Rojas las pueda responder precisamente, así que vamos de una vez al 905-222-0000. Pregúntele a don Juan Carlos Rojas. Hoy pregúntele a Juan Carlos Rojas. Nos salvamos nosotros. Para que se sientan, Juan Carlos, que es que le pregunten a uno aquí al aire, ¿eh? André, ya ahí empiezan a Vamos llamar. con la primera, 1:34. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Bueno, con Edwin, ¿de qué Guapiles? Eso, adelante, Edwin. Aquí está el presidente del Saprissa. ¿Alguna consulta, consideración para él? Bueno, don Juan Carlos, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted cómo le va? Pura avión, Juan Carlos, aunque usted no lo crea, soy liguista y medio, pero lo felicito a usted por... Y ojalá llame a alguien que aquí me conoce para que vean que no estoy bateando. Sí. Y lo felicito, don Juan Carlos, porque realmente sí, uno ha oído todo lo que usted ha dicho y me parece interesante. Don Juan Carlos, pero una pregunta, ustedes no... me parece que ustedes promovieron que el clásico no se hiciera para esta fecha por el asunto de que ustedes juegan con el América y la Liga juega con el equipo de Estados Unidos. Bueno, el clásico quedó ya agendado, es más, desde junio del año pasado, porque el torneo de verano, ya la rifa estaba y los calendarios estaban desde junio del año pasado. El mover o no el partido correspondería al equipo casa, que es Alajuela, y bueno, la verdad es que ve uno que estar moviendo partidos y pasando de domingos a miércoles a veces no es lo ideal, con lo cual entiendo tal vez por lo cual Alajuela no hubiera querido moverlo, ¿verdad? Tal vez nosotros hubiéramos estado ahí y también hubiéramos visto muy complicado la posibilidad de pasar el partido, ¿verdad? Lastimosamente la rifa quedó así. Y le agradezco muchísimo también sus buenos deseos. Yo creo que hay muchas cosas en el fútbol y valores que trascienden los colores, así que muy agradecido. Vamos con otro participante, la consulta para el presidente del Deportivo Saprissa. Buenas tardes. Claro. Sí, ¿su nombre? Sí, buenas, Adrián Vargas. Lo escuchamos, don Adrián, gracias por llamar. Una pregunta para Juan Carlos. Yo soy herediano, ojalá que los 3 equipos pasen, sería lo mejor. Mi pregunta es, ¿por qué rotar un equipo si los equipos grandes internacionales lo hacen? No lo hacen. ¿Para qué rotarlos si el Barcelona, el Real Madrid, todos esos equipos no rotan equipo? Liga, Champions League, un ejemplo. Muchas gracias. Sí, bueno, buena pregunta. Yo creo que de nuevo también el matiz o la definición de lo que significa rotar vamos a verlo el domingo, ¿verdad? Vamos a ver qué significa eso el domingo, de cuántos jugadores totalmente nuevos que no han jugado en los últimos partidos van a estar y quiénes son los que lo están sustituyendo, ¿verdad? Porque yo creo que un equipo no solo tiene 11 titulares, un equipo puede tener una base
de 14, 15 jugadores que en cualquier partido pueden jugar, pueden aportar y pueden ser titulares. Entonces, yo creo que se le ha dado más de la cuenta a la palabra un equipo alternativo, y me parece que los sapricistas, cuando vean la alineación del domingo, se van a sentir bien y orgullosos de los jugadores que los están representando. Le salió un alajuelense, le salió un herediano, Juan Carlos, no le salió un sapricista. Vamos a ver si en esta última oportunidad le sale el sapricista. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Rolando Arias Zulate. ¿De dónde nos llama, Rolando? De Higuito Desamparados. Bueno, usted, ¿su color deportivo es? Sapricista hasta la muerte y más allá de ella. Ahí tiene a don Juan Carlos para que le haga la consulta. Excelente, muchas gracias. Sí, bueno, yo ahora que esté la oportunidad, porque es hablar con don Juan Carlos, persona, sería muy difícil, ¿verdad? Pero ahora que está ahí, sí, tengo una espinita ya hace muchos años, una pregunta que me habría gustado hacérsela, que fue que él, como persona, sabe que es muy buena persona, como dirigente también, pero yo quiero sí decirle que cuando llegue un técnico ahí al Saprissa, que por favor, que no mezcle lo personal con lo futbolista, porque a nosotros los sapricistas nos dolió mucho que Centeno y Alonso Solís terminaran como terminaran, que el Calle Alonso estén a la fuela haciendo de ahí, solo porque los técnicos así lo decidieron, y tal vez en eso él, creo que nos falló a los sapricistas, no lo culpamos por las experiencias, quizás en eso, pero sí decirle que mientras él siga al frente del Saprissa, que cuide esas figuras que fueron muy importantes para el equipo, y fue de llorar ver que Centeno no se retirara con Saprissa, ni Alonso Solís y Armando Alonso, verlo ahí con la liga, a mí me dan ganas de llorar cuando lo veo ahí, sabiendo uno que él daba toda la camiseta por ese equipo. Le agradezco mucho la pregunta, y vea, nosotros en Saprissa, y especialmente en esta administración, pues hemos procurado a las grandes figuras que le han dado muchísimo a la institución, tratar de corresponderles de muchas maneras, incluyendo pues con los honores que se merece a alguien que ha ayudado a construir lo que hoy es Saprissa. Jugadores como los que usted menciona, sin duda alguna, Walter Centeno, Alonso Solís, grandes figuras, y nunca es fácil cuando llega el final de una carrera, y hay diferentes maneras de cómo abordar eso. Algunos jugadores, si usted ve alrededor del mundo, de pronto terminan su carrera en otros equipos los últimos años, o no, toman una decisión de salir en un buen momento. Eso es una decisión muy personal a veces obviamente la institución también está involucrada, a veces median las lesiones, como en el caso de Alonso Solís, pero yo sí le garantizo y le aseguro que vamos a ser muy respetuosos siempre de tratar de ayudarles a estos jugadores, de que reciban los honores que se merecen, y esa va a ser la consigna de esta administración. Puro Ureña había sido anunciado por Belén, va a dirigir a Belén después en el 97, tengo entendido que dirigió en la primera edición la última vez. ¿Qué pasó con Puro? ¿Por qué salió el Saprissa? Porque tenían grandes expectativas con él ahí, ¿verdad? En su momento. Para el proyecto 2020 también. Sí. No, Puro es una gran persona, le tenemos muchísimo cariño, sabe mucho de fútbol, ¿verdad? Y la verdad es que le deseamos lo mejor. Él es sapricista, ha sido sapricista y siempre va a ser sapricista, y tenemos y mantenemos una muy buena relación con él. Aquí hay un comentario de don Juan Carlos, dice Andrés Faerrón, que no está muy convencido porque dice que a Randall Azofeifa le dieron la espalda al igual que a Bolaños después del Mundial. Parte de algunos comentarios también con respecto a lo que ustedes mencionaban ahorita, ¿verdad? Sí, vea, vamos a ver. El decir que uno aprecia y respeta a los jugadores y exjugadores de Saprissa, eso no significa, simplemente por temas matemáticos, que cualquier jugador va a tener siempre campo garantizado en el Saprissa, ¿verdad? Lastimosamente no se puede, y eso no quiere decir que Randall no sea un buen jugador o que Cristian no sea un buen jugador, pero a veces hay circunstancias que hacen que no sea el momento ideal, y en su momento también nosotros lo dijimos, si hubieran venido estos jugadores, de pronto no estaríamos viendo a Deiber, no hubiera tenido Deiber la oportunidad si hubiera estado Cristian Bolaños, y nosotros creíamos en los jugadores que Sergio tenemos. Córdoba, por ejemplo. Sergio Córdoba, sin duda alguna. Entonces, el desarrollo que tuvo que tuvo David Guzmán, que fue de los jugadores claves nuestros el año pasado. Por eso pienso que Saucedo duró más de lo necesario. ¿Verdad? Entonces,
Vea qué interesante, y a veces uno tiene ese debate. No, un criterio. Y uno, es imposible quedar bien con la afición siempre, porque algunos van a decir, ¿cómo no traen esos? Otros después dicen, ¿cómo se trae un extranjero? Lo que necesitan es darle oportunidad a los jóvenes. Cuando se le da oportunidad a los jóvenes, pero no están invirtiendo, ¿por qué no sacan la billetera? ¿Qué creen? ¿Que esos chiquillos los van a hacer campeones? Entonces, el balancear la oportunidad, para algo invertimos $1 millón en nuestras divisiones menores, hay que darles esa oportunidad más. Yo quisiera todavía ver más chiquillos jugando en Saprissa, y en los próximos torneos vamos a ver a más chiquillos, y yo quisiera ver un chiquillo de 17 años, de 18 años jugando, y creo que lo vamos a ver, y lo vamos a ver todavía más. Creo que el tiempo nos dio la razón con tanta crítica que hubo con lo de Randall y Christian, y bueno, me parece que tomamos una decisión difícil, pero que fue una decisión correcta, y eso, ojo, no quita ni desmerita que sean buenos jugadores. A ver si el tiempo les da la razón con los 3 extranjeros en la defensa del Saprissa. Por primera vez en la historia, 3 defensores tiene el Saprissa de afuera. Vamos a esperar el tiempo, ¿verdad, don Juan Carlos? Muchas gracias. Veremos. Muchas gracias, don Juan Carlos. Nada más, Randall fue el referee para el domingo. No sé si ya lo tenía Sí, bueno, informado. sea quien sea, nosotros del arbitraje no vamos a comentar más de este torneo. Y felicitaciones por ese Centro de Formación Integral Saprissa. Estaremos muy pendientes del desarrollo del mismo. Muchas gracias, y gracias por el espacio para poder comentar del proyecto.